Buenas tardes y bienvenidos un día más al Seminario Junior. ¿Cómo me retumba por aquí? Como sabéis, el seminario está patrocinado por el Instituto Gregorio Millán Barbani y tenemos café, bollitos e infusiones gracias a ello. Bueno, os tenemos que informar también de que tenemos cuenta de Twitter y de Instagram. Y en la cuenta de Instagram hemos puesto un calendario con los seminarios que se van a impartir durante este cuatrimestre. Porque varios nos habéis preguntado cuáles son las próximas fechas, así que sepáis que hay una foto ahí puesta con las fechas que tenemos. Sí, bueno, está un poco, vamos, marcado con círculos los días que va a haber seminario, tampoco es una cosa más allá. Habíamos puesto en rojo las fechas que teníamos libres. Actualmente tenemos una fecha libre solo, algo así, o dos, o ya no tenemos ninguna casi para este año. Pero bueno, la cosa es que para el próximo curso estamos intentando desarrollar un calendario en la propia página web, ¿vale? Así tipo cuando reserváis fecha en un restaurante, pues algo así queremos hacer. Así que bueno, aceptamos sugerencias si alguien tiene idea o vamos, queréis sugerirnos cómo hacerlo, desde luego será bienvenido. Por otra parte, aprovecho para deciros que esta va a ser mi última presentación de seminario durante este curso, me voy de estancia, así que os seguiré desde YouTube. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús, que viene desde el Departamento de Informática, y nos va a hablar de algoritmos genéticos. Así que ya os dejo con él. Gracias. ¿Me oís bien, no? Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación, que es un poco el compendio de lo que estoy investigando y estamos practicando para preparar mi tesis, ¿vale? Va a haber dos palabras que van a guiar toda la presentación, que son las dos palabras que están ahí al lado del nombre Twiga, que es el nombre que yo le he dado a mi área de trabajo, y que es azar y necesidad. Voy a intentar que la presentación sea razonablemente didáctica y entretenida, porque no vamos a entrar en muchos aspectos técnicos, pero yo creo que eso la va a hacer más digerible. Entonces es muy importante que entendamos las dos palabras. Vamos a hablar de las dos palabras, de azar y necesidad, y lo vamos a entender. Vais a ver cómo va a ser fácil, cómo se programan, cómo se hace programación genética y con resultados bastante satisfactorios en muchos ámbitos. ¿De acuerdo? Quedaros con azar y necesidad. Bien, ¿cuál es el inicio o cuál es el challenge de mi tesis doctoral? ¿Es posible generar automáticamente patrones de textos utilizando programación genética? Esto es lo que nos preguntamos, algoritmos genéticos, y que sean útiles. Os tengo que explicar qué es un patrón de texto, qué es un algoritmo genético y qué significa que sea útil. Lo vamos a ver, las tres cosas las vamos a ver, ¿de acuerdo? Empecemos por los patrones de textos. ¿Qué son patrones de textos y en qué ámbitos se están utilizando aquí en la universidad? Yo estoy en un grupo que llevan muchos años haciendo algoritmia y haciendo productos, incluso comerciales, en relación con la gestión de requisitos y con la generación de requisitos en entornos industriales o en cualquier otro entorno. La escritura de especificaciones en el mundo corporativo y en el mundo empresarial es uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando tenemos que diseñar un nuevo producto o un nuevo servicio, típicamente productos. Vale. La causa de que los proyectos o que los productos fallen, una de las causas más relevantes es precisamente una mala especificación. Este dato de aquí, del 47%, además es persistente, lleva así años, tiene que ver con proyectos informáticos o no solo informáticos o industriales, que fallan por haber hecho una mala especificación, un mal análisis, una mala definición de los requisitos que el sistema debe cumplir. Que un requisito esté bien escrito o que un conjunto de requisitos describan bien lo que yo quiero, tiene que ver con con cómo están escritos, con que sean correctos, que se entiendan bien, que utilicen un vocabulario adecuado, que utilicen palabras que no sean ambivalentes o confusas, que utilicen un dominio bien definido. Eso se llama corrección. O sea, un requisito es correcto cuando tú lo lees y es unívoco, se entiende bien y no genera ambigüedades. Tiene que ver también con que yo escriba un conjunto de requisitos y entre ellos sean consistentes. No diga en un sitio que quiero que la velocidad máxima sea 100 km/h y en otro sitio, 50 líneas más abajo, otro ingeniero diga que la velocidad mínima tiene que ser 100 km/h. Esas cosas pasan.
Ya, cuando estamos hablando en entornos industriales, esas cosas pasan. A esa característica del requisito se le llama consistencia. O sea, los requisitos tienen que ser consistentes. Y hay una última característica y es que sean completos. O sea, que definan bien, que perimetren bien en la solución que yo quiero definir. Bueno, si los que vengáis del mundo, digamos, de informático, por ejemplo, es un problema típico para definir sistemas informáticos, pero lo es también para la industria, hasta el punto de que en ingeniería de sistemas hay manuales de más de 100 páginas sobre cómo escribir requisitos, ¿de acuerdo? Cómo hacer una buena especificación de requisitos. En entornos industriales esto es muy relevante. Imaginemos, yo qué sé, pues, en la empresa con la que estoy trabajando de la universidad tiene entre sus clientes a Airbus. Definir cómo es una cockpit, una cabina de un Airbus o las características eléctricas de una cabina en sí mismo son miles de requisitos. Su gestión requiere sistemas de información que me ayuden a manejarlos. Nos vamos a centrar de las 3 características que hemos dicho, sobre todo en la de corrección. ¿Cómo escribir correctamente un requisito en un dominio determinado? Pues para eso se utilizan herramientas que permiten, herramientas de gestión de la calidad, en concreto esta es de authoring, de escritura. Y esta herramienta, ¿cómo me ayuda a mí a escribir requisitos? Lo vais a entender muy bien porque últimamente Google lo hace mucho. Utilizando patrones. Patrones que son como plantillitas de textos definidos. Ahora, cuando no os habéis fijado últimamente cuando escribís en Gmail, que os va adivinando lo que vais haciendo, pues más o menos no es exactamente la misma tecnología, pero más o menos eso es un patrón. Un patrón es como una plantillita, la veis aquí abajo, una plantilla que tiene aspectos morfológicos, aspectos semánticos, aspectos estructurales, etcétera, pero que va a decir si, imaginemos estas 2 frases, si estos 2 requisitos están bien o mal escritos. ¿De acuerdo? Entonces, un patrón va a saltar una alarma si aquí no hay un sustantivo y pongo aquí una palabra que no está permitida. O si utilizo un término, la aplicación será fácil de usar. Fácil va a petar porque el patrón no me va a dejar decir eso. ¿Cuál es el problema que tiene este sistema? El problema, básicamente, entre otros, pero bueno, por supuesto, el dominio, la ontología, etcétera, pero la propia construcción de los patrones. Es decir, imaginemos un escenario, llegamos a Airbus, llegamos al departamento de ingeniería y quieren tener patrones para definir los requisitos del ala. Pues hay que coger expertos que cojan definiciones previas que ya había y a partir de las definiciones de requisitos que ya había, descubrir los patrones que encajan con ese entorno, en ese contexto. Y a partir de ahí los nuevos ingenieros empezarán a escribir con estos patrones y el sistema, esta herramienta, la herramienta de authoring, les permitirá escribir buenos patrones, les conducirá. Más o menos ese es el escenario. Insisto, el problema está aquí. Esto es caro, requiere expertos, requiere tiempo y no es nada evidente. Y entonces eso es una barrera de entrada para los productos y para que las empresas implanten sistemas de gestión de calidad de los requisitos alta. Y ahí es donde está nuestro challenge. ¿Hay alguna manera automática, teniendo esto, que además pueden ser buenos, malos o regulares, generar esto? Y la respuesta es sí. El uso de los algoritmos genéticos nos va a permitir hacer esto de aquí abajo. Ese es el reto. ¿Se entiende más o menos? Yo creo que esa es la situación, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Ahora, bueno, entonces hemos hablado de patrones y hemos hablado del contexto de reconocimiento del lenguaje, authoring. También se pueden utilizar, no lo he comentado, para extracción de datos, eso es más fácil, pero vamos a centrarnos en esto, ¿de acuerdo? Vamos a la parte divertida para mí. Porque yo tengo, mi formación es de genética, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué significa genética. Y vamos a hacer un repasito a la genética de segundo de BUP. No sé si vosotros sois de BUP o de bachiller o de eso. Pero vamos a hacer una clasecita de eso, que es la genética mendeliana. Veamos este experimento, vamos a entenderlo. Y aquí empezamos con los conceptos de azar y necesidad. ¿Por qué en Finlandia los conejos son blancos y en Ciudad Real los conejos son marrones? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a ver cómo funciona el mecanismo de genético y de selección natural. Bien, acordaros, azar y necesidad.
Imaginemos que estamos hace 50.000 años, por decir algo, en Finlandia y que tenemos una colección relativamente homogénea de de conejos marrones por el campo. ¿Bien? Y ahí están pasando los años, miles de años, ahí apañándose sin ningún problema. De repente un día hay un conejo que por puro azar, ese azar es una mutación genética, una mutación en el gen del color del pelo, nace blanco. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los conejos, si os acordáis, son mamíferos, por tanto tienen doble dotación genética, por lo tanto tienen doble cromosoma y entonces pues, va a haber la descendencia, esto es puro Mendel, nos va a dar un conejo blanco, 2 conejos marrón claros y un conejo marrón oscuro. Acordaos que estamos en Finlandia, donde nieva mucho. En esa situación aparece el segundo fenómeno, que es el de la selección natural. ¿A quién va a ver antes el lobo y a quién va a cazar? Probablemente el lobo, al marrón. ¿De acuerdo? El blanco va a pasar más desapercibido. Si dejamos pasar unos cuantos miles de años, lo que va a pasar por pura necesidad, por pura selección natural y por pura combinación genética, es que al final de esos 20 o 30.000 años vamos a tener solo conejos blancos. ¿Más o menos se entiende? O sea, tengo una población inicial que la genero de la manera que sea, provoco mutaciones, provoco al azar variabilidad y luego me invento, y aquí está, digamos, la gracia, aquí está la madre del cordón, me invento un algoritmo, una manera de seleccionar aquellos individuos de la población que a mí me interesan. Y vuelvo a hacer, y repito, los breeding, o sea, los procreo, los apareo, perdón, los apareo, procreo, creo otra generación y pongo a hacer esto miles y miles de veces o cientos y cientos de veces. El resultado final es que si yo he hecho una buena algoritmia de selección aquí, es que yo voy a tener aquí el resultado que yo quiero. Ese es el principio de la programación genética. Y su uso, o sea, es un principio bastante simple, es azar y necesidad, recordad. Y su uso está muy indicado en aquellos escenarios en los que no deterministas, donde yo no puedo tener una fórmula que, dado A y B, me dé C. O sea, en escenarios complejos o no deterministas, yo puedo utilizar una aproximación así, que me va a permitir encontrar soluciones, o no, porque no siempre funciona, para determinados problemas. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera. Bueno, la genética os ha quedado clara, ¿no? No era muy complicado. Pues ahora vamos a juntar las dos cosas y vamos a programar. ¿Qué es la programación genética? La programación genética es este algoritmo, que es súper simple. Y lo que hace es reproducir el mecanismo de evolución de la naturaleza, el darwiniano, ni más ni menos. Y es, cojamos y generemos una población aleatoria, de lo que sea, al azar, sin pensar. Y metámonos en un bucle de selección, en el cual bucle lo que voy a hacer es tener una función de evaluación de la población de cada individuo, selecciono a los mejores, los apareo, introduzco mutaciones que me permitan salir de mínimos locales, luego lo vemos, cojo los mejores y vuelvo a empezar. No sé si lo entendéis, o sea, es bastante fácil, ¿vale? Y esto aplicado, ahora veremos, a un montón de situaciones. Una buena programación lo que requiere es parametrizar bien y seleccionar bien, hacer un fine-tuning de todos estos procesos. Si yo soy capaz de hacer esto, voy a ser capaz de generar individuos ganadores, exitosos. En el caso de patrones, patrones que funcionen bien. En el caso hay un montón de casos más donde se aplica este tipo de método. ¿De acuerdo? Vamos a verlo funcionar. A ver si funcionan bien. Estos son 2 vídeos. Mirad, a la izquierda tenéis, son sudokus, ¿vale? Yo le voy a decir, o sea, hemos dicho que esto se aplica bien en escenarios no deterministas. Yo me reto aquí a un matemático a que me haga una fórmula que, dado un sudoku con estos números azules y el resto en blanco, me lo rellene programáticamente, determinísticamente. ¿De acuerdo? Hay mecanismos, cada uno tiene su truquito para rellenar sudokus. El mío es no pensar, dejar al pecho lata que funcione. ¿Y cómo va a funcionar? Fijaros qué fácil.
En los números azules es el sudoku que hay que resolver. Entonces, yo genero al azar una población, en este caso de 200 individuos, ¿vale? No vamos a entrar en detalles. ¿Cómo sé cómo de bueno o de malo es este sudoku? Veréis qué algoritmo, qué complejo es el algoritmo. Cuento el número de veces que hay números repetidos en una fila o columna. Cuantos más números repetidos hay, peor es el sudoku. Cuanto menos números repetidos hay, mejor es el sudoku. Dados 4 sudokus, los 2 mejores, los dos que tengan mejor puntuación, en este caso menor número de repetidos, son los machos alfa y las hembras alfa, son los que van a aparearse. ¿Cómo se aparean? Al azar. Cojo una fila de aquí del padre con una fila de la madre o un número del padre de la madre, los entremezclo sin pensar. Sin pensar. Hay bases matemáticas, si los preguntáis a Valentina, mi director, que justifican que esa acción que podéis decir, ¿y eso va a generar hijos más adaptados? La respuesta es sí. Poblacionalmente, y hecho esto n veces, la respuesta es sí. Sí, los hijos van siendo mejores que los padres. Quiere decirse que los hijos van teniendo menos números repetidos que los padres. Y si lo dejas un número suficientemente adecuado de veces, el sudoku se resuelve. ¿De acuerdo? Luego hablamos un poquito más de la mutación. Entonces, a la izquierda, si funciona bien el vídeo, vais a ver al algoritmo genético sin selección natural. Es decir, solo la parte de azar y de mezclar y tal, pero no hay... el conteo ese que digo de números repetidos lo tengo puesto a 0. O sea, todos los hijos son iguales, todos son iguales. Va a funcionar al azar y vais a ver que no deja de haber números rojos, que está todo el rato girando sobre sí mismo. Da igual el número de generaciones, da igual el número de la población y otros parámetros que hay por aquí, la tasa de mutación, etcétera, da igual, no se resuelve, como es obvio. O sea, al azar pues no es nada fácil resolver un sudoku de 9 por 9. A la derecha vais a ver al mismo sudoku con la función fitness funcionando y vais a ver que se resuelve, ¿vale? Que empieza a funcionar, va más lento, porque tiene que pensar, tiene que contar, etcétera. Vamos a ver si funciona. ¿Qué he hecho mal? Mirar el de la izquierda, que no pasa nada, y mirar el de la derecha, le cuesta, cuando ya le queda poco, pero lo resuelve, ¿vale? E insisto, es más simple que el mecanismo un chupete, es contar el número de repetidos y hacer el algoritmo el do while, y poner a la máquina a funcionar, ¿vale? El vídeo... A ver, ¿cómo hago para que funcione? A ver. El vídeo de la derecha, el de la izquierda no está tuneado, el de la derecha está un poco tuneado en el sentido de que tarda más. Se lleva más tiempo. O sea, aunque lo veáis incluso que va más despacio, en realidad lo he acortado. O sea, que le lleva su tiempo. Pero a mí, ¿qué más me da? Yo me puedo ir a tomar un café, él me resuelve el sudoku. ¿De acuerdo? Bueno, esto fue la primera prueba de concepto que hicimos Valentín y yo hace ya como un año o así. ¿De acuerdo? Hay más ejemplos de este estilo. Vamos ahora a ver un poco más en detalle, y no tanto como un juego, una prueba de concepto, sino el detalle en lo que es la generación de patrones de texto, ¿vale? No. Aquí está. ¿Cómo es el algoritmo que selecciona patrones? Pues no es muy distinto al algoritmo, o sea, a la manera de evaluar los patrones. Tenemos un patrón que hemos comentado que son slots slots que pueden ser semánticos, como este caso. O sea, un slot semántico es, por ejemplo, pues todas las palabras del dominio región, geografía. O sea, me da igual. Si aquí pone Andalucía y pone Cataluña y pone Asturias, vale, porque tengo este grupo semántico. O que sea un verbo, o que sea un nombre. Esto indica opcionalidad. Puede haber o no un nombre. Puede haber un wildcard. Los wildcards son, o sea, que me trago todo hasta que llegue la siguiente slot que coincide. Esto es el concepto de patrón. ¿De acuerdo? Por otro lado, tengo un conjunto de frases conocidas y etiquetadas. Las tengo ya, alguien me ha hecho la labor de coger las frases y convertirlas en, o sea, hacer el primer nivel de procesamiento de lenguaje natural, o sea, coge y las cualifica como artículos, nombres, verbos, hace la lematización. En fin, ahí hay una tecnología
que es ya conocida, de procesamiento de lenguaje natural. Yo parto de todo esto ya, a mí esto me viene dado. ¿De acuerdo? Yo tengo frases, requisitos ya cualificados así y tengo patrones que yo los voy a generar así. En realidad, de hecho, ni siquiera los genero así porque cada slot de estos, cada elemento de estos es un número, es un valor. Entonces, en realidad, yo estoy trabajando con números. ¿Vale? Vamos a ver cómo es la función de fitness. ¿Cómo digo yo que un patrón es bueno o es malo respecto a una frase? Pues viendo las veces que coincide en composición y en posición. Es decir, si esta frase, este es el patrón y esta es la frase, este patrón respecto a esta frase tiene 2 puntos. Adicionalmente, si toda la frase, como es aquí el caso, toda la frase encaja en el patrón, le doy un valor adicional de puntos. Es decir, si yo cojo frases, yo tengo un set de frases, genero patrones al azar y voy a evaluar los patrones que yo he generado al azar contra ese set de frases, que es un ser significativo de un dominio para generar patrones de requisitos. ¿Os acordáis? O sea, me dan 200, 500 requisitos que alguien ha escrito, alguien me los ha evaluado y dice, bueno, estos son buenos para generar patrones y son requisitos para hacer la máquina, el contador de lo que sea, de bolas, de no sé qué. Entonces yo ya sé que parto de un set de requisitos, de requisitos buenos. Alguien me hace el procesamiento del lenguaje natural y desde ahí yo parto y mi objetivo es cuál es el número mínimo de patrones que permiten identificar todos esos requisitos, porque ese número mínimo de patrones va a ser el que me va a servir a mí para seguir generando especificaciones para futuros proyectos de máquinas de bolas o de fábricas de yogur. ¿Lo pilláis? Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es, ¿cómo sé si un patrón es bueno o es malo? Cuanto más machee respecto a una frase y en general respecto a todo el set de frases, más puntos va a tener. ¿Vale? No, esto no os lo voy a contar porque es un poco técnico. En realidad, creación del pool es de mi población inicial o de mi población en un momento dado en el tiempo de individuos, cuáles selecciono yo, cuáles van a pararse y cuáles no. Entonces hay técnicas de decir, bueno, cojo los mejores, pero no solo los mejores, tengo que coger también alguno que no sea tan bueno, porque si no voy a provocar mucha endogamia. Funciona exactamente igual que la genética estándar, es decir, si nosotros dejamos una población aislada, se empobrece genéticamente, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, la generación de pool se llama, que es la selección de, venga, ¿cuáles son los 20 que van a tener suerte y van a aparearse hoy? Pues no es solamente decir el macho alfa a los 20 mejores, hay que meter un poquito de ruido. Entonces, hay técnicas de torneos, hay distintas técnicas para seleccionar el pool, es decir, la piscina, el subconjunto de individuos de mi población inicial que en esta generación determinada van a aparearse. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el apareamiento? Bueno, pues digamos que para mí un gen es un slot y al azar hago el breeding. Y entonces he dado aquí 2 padres, ¿vale? Este es un patrón, este es otro patrón, este es un padre, este es otro padre. Pues los hijos se generan al azar. Este va aquí, este va aquí, este va aquí, este va aquí, etc. Puramente al azar, no sigo ningún criterio. Lo hago al azar, ¿de acuerdo? ¿Cómo introducimos mutaciones? El concepto de mutación es muy interesante porque si no introducimos mutaciones de vez en cuando en mi población, lo que va a generar es una convergencia muy rápida hacia un mínimo en mi espacio de soluciones que puede ser un mínimo local. Es como si, no tenemos un rotulador, pero es como si, imaginaros el perfil de la Sierra de Madrid. Sí. El algoritmo fijaros lo que hace. El algoritmo de selección genético en general, no aplicado a patrones, sino en general, le pasa lo siguiente. ¿Tenemos? A lo mejor tenía yo. Es que se ve muy bien. Si os lo pinto, se ve muy bien. Imaginemos que somos montañeros y que estamos ciegos. Y esta es la montaña
Este es el perfil de la montaña. Yo quiero escalar el pico más alto, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que al azar yo estoy aquí. El algoritmo genético se va a dar cuenta, se va a mover por aquí y se va a dar cuenta que este de aquí está más alto que este, luego coge este. La siguiente generación coge este y llega aquí, a este mínimo. Pero es incapaz de darse cuenta que tiene al lado una montaña súper alta, porque el mecanismo este de fitness, cuando empiece aquí a bajar, no los va a seleccionar. Esto los va a eliminar y va a seguir aquí. Y no hay manera de sacarlo de aquí, los mínimos locales. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Se nos queda aquí y no es capaz de ver que tiene al lado una montaña súper chula que podría escalar mejor. La única manera de pasar de aquí a aquí es mediante mutaciones. ¿Qué es una mutación? Cambios al azar de nuevo. Introducir una variabilidad en una población al azar. Entonces, esto no es un individuo, estos son 1000 individuos. Si de repente uno salta aquí y empieza a crecer aquí, ya que ya está más alto que aquí, ya engancha para arriba la siguiente población. ¿De acuerdo? Este es el principio, es el mismo principio que la evolución genética, que el principio de selección natural que ha generado las distintas especies. Es exactamente así como funciona. ¿De acuerdo? Entonces es importante darle una pensada a cómo hacer la mutación. En nuestro caso, pues hacemos desde cambios por ejemplo, en este caso, este es un caso de mutación en el que un elemento, que aquí es obligatorio, aquí es optativo. Y eso va a permitir que haya de repente un montón de frases que no tenían aquí adjetivo, pero que sí que tenían artículo y verbo y que no macheaban, que ahora empiecen a machear. Porque ya le he dado la característica de opcionalidad. Y entonces este patrón de aquí, imaginemos, puede ser así o puede no ser así. Es mucho mejor que este patrón de aquí. Esa es la mutación. Entonces hay mutaciones por la cola, mutaciones por la cabeza, mutaciones de opcionalidad. De repente este desaparece, ese slot desaparece y hay una mutación y el siguiente individuo aquí no tiene verbo. Y resulta que eso engancha, machea con 50 frases más. Y es un mejor individuo, ¿lo entendéis? Eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí tengo mi población inicial, aquí tengo mi piscina donde he hecho todo esta mejunje de embridar, de aparear, de mutar, etcétera. Luego lo que hago es que cojo los mejores de aquí, también hay técnicas un poco más sofisticadas, pero imaginemos la más fácil, los mejores de aquí, los 20 mejores de aquí con todos los 20 mejores de aquí y genero la generación n+1 y vuelvo a empezar. Y ahora, esta es mi punto de partida y vuelta a empezar con el bucle. ¿De acuerdo? El resultado es este. Después de n iteraciones del algoritmo genético, el fitness va incrementando y voy creando buenos resultados. ¿De acuerdo? Eso es lo esperable y es lo que en realidad ocurre. ¿De acuerdo? Pues más o menos esta era mi presentación. Hasta aquí vamos a llegar. Vamos a ver una demostración en vivo también, pero ya referido a patrones que os va a resultar bastante más aburrida, porque la del Sudoku es bastante intuitiva. En realidad, lo que os he contado, detrás de eso hay pues, a lo mejor 50, 60, 70 parámetros que hay que ir tuneando para ir viendo que de verdad funciona, no funciona, que el patrón es mejor, el tamaño, etcétera, según los escenarios. Ese es el reto de la tesis, ¿de acuerdo? Esta es una pantalla donde vamos a ver también en modo vídeo. Tenéis aquí el bucle principal y vamos a ver en modo vídeo. Aquí van a aparecer los requisitos y aquí van a aparecer los patrones y aquí la piscina. Y bueno, todo esto son, pues eso, parámetros, distintos parámetros en los que no hemos entrado que van a permitir que esto funcione mejor o peor. Esa es esta. Iremos viendo el resultado aquí, en el fitness y en los requisitos que macheo, que soy capaz de capturar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si lo echamos a andar, hemos cargado los requisitos que ya os he dicho que son textos o números. Los evaluamos, la población abajo, seleccionamos, esta es la evaluación inicial, seleccionamos una piscina, mutamos, reemplazamos y fijaros, no se ha ido un poco rápido, pero eso ya ha crecido. ¿Veis? 21, el fitness 732 va creciendo, os aseguro que funciona. El fitness es el valor total de la población y los requisitos macheados
pues habíamos empezado con 0, ya hay 12 requisitos de un total de 50 que este pool de patrones reconoce aquí. ¿De acuerdo? Al final, sobre esto se hace una algoritmia de orden superior que coge los mejores, en fin, pero ya son sofisticaciones, la esencia es esta. Y esto, insisto, es aplicable a cualquier escenario en el cual seamos capaces de generar, de modelar la creación de individuos, de modelar una manera de evaluarlos, de evaluar los individuos y de inventarnos una manera de hacer el apareamiento. Os pondría ejemplos, por ejemplo, uno último que he visto hace mucho y que es divertido es ¿cuál es la mejor configuración de un parque eólico? Tengo un parque eólico y tengo que colocar aerogeneradores. ¿Cuál es la mejor configuración? ¿Qué fórmula me dice cuál es la mejor? Hombre, a mí se me ocurre que por lo menos si el viento normalmente sopla del este, pues ponerlos así todos mirando para el este, no en fila india. Pero después de eso hay que seguir y hay que hacer una buena configuración. Pues los patrones genéticos, si yo soy capaz de modelar un sistema de fitness de eso, me van a dar posibles recomendaciones de configuraciones de parques. Y muchos más. Y hasta aquí puedo contar. Quiero dar, bueno, estos son detalles de lo que nos está pasando respecto al tamaño de los patrones y respecto a la frecuencia, o sea, al número de frases que macheamos en el tiempo, pero ya son detalles, ¿de acuerdo? Agradezco a Valentín, que es el que me aguanta, y a Anabel, que no ha venido hoy, pero que también me aguanta, porque son los que me van inspirando y con los que voy discutiendo todas estas cosas. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Espera. Bueno, no creo que haga falta, pero bueno. Para el caso de los molinos eólicos o incluso el sudoku no es tan importante, pero para formar patrones de texto, ¿no sería mejor conservar alguna información de la correlación entre qué hay en una casilla y la siguiente? Porque al final el lenguaje tiene unas correlaciones. Al lado de un verbo suele haber principalmente otra cosa. Entonces, como tú repartes aleatoriamente a los hijos eso, puedes perder información. Correcto, sí. Hay conceptos que se llaman subpatrones y entonces puedo trabajar, imaginemos que yo consigo encontrar ahí que es muy frecuente que velocidad 50, velocidad y número, suele aparecer con mucha frecuencia en mi, y eso sería una especie de subpatrón. O él y coche, él y nombre. Es obvio, ¿no? Pero tú ya lo sabes porque tú eres un humano, pero un pecholata no sabe qué detrás de él y el nombre. Entonces, pero él se da cuenta de que es muy frecuente un artículo y un nombre. Sí, claro, pero justamente lo que quiero decir es que el código lo detecta evidentemente, porque va bajando a favor de fitness y por tanto acabará encontrando la solución. Pero si tú ya conoces de antemano esa correlación, la puedes insertar y el código iría mucho más rápido. No lo hago, pero es cierto, se podría hacer. Lo mismo es aplicable al sudoku. El sudoku hemos dicho que es absolutamente azaroso, pero no tanto, porque los cuadraditos tienen que ser distintos números. Sí, eso ya lo sé a priori. Entonces yo ya os fuerzo a que esos sean distintos. Sí, eso quería preguntar de cuántas pistas le dabais inicialmente, porque para cierto número de pistas es determinista y para otros no. Es decir, un sudoku con cierto número de casillas ya llenas solo tiene una solución. Sí, por tanto correcto. Es determinista. Sí, correcto. No, en este caso no. No, pues lo que tú dices que son, digamos, como mejoras. Yo os he hablado de azar y necesidad, y a tomar por saco, y ahí topa adelante. Bueno, hay matices. En el caso concreto, efectivamente, de los subpatrones, lo que pasa es que no nos hemos metido, Valentina, con subpatrones, pero yo creo que habéis hecho alguna tesis en ese sentido de... La probabilidad sí que se ha hecho. Yo creo que tú hiciste también algún experimento en el que veías la cantidad de sustantivos que había en proporción. Entonces, aunque no se metiese, como dice aquí el compañero, aunque no se metiese exactamente una combinación por pares, pero sí que, por ejemplo, no se generaban al azar tantos sustantivos como artículos. Entonces, eso sí o que no haya dos sustantivos al lado, porque no tiene sentido. Reglas que optimicen, correcto, no, todavía no estoy ahí. Hemos hecho experimentos y se hacen, pero... experimentos en otra, y... muy básica de... Cuando... Sí,
O dos verbos seguidos es un escenario imposible. Aquí hay varios conceptos. En verdad, los genéticos se dicen que son algoritmos de propósito general. ¿Qué significa? Que sin saber de nada puedes hacerlo. Pero lo bueno que tienes es que la información que conozcas por ser experto la puedes incorporar. Aunque hay también algunos artículos que dicen que a veces no es bueno meterlo de a priori porque soluciones que un humano no habría previsto te las vas a perder. Y eso ha pasado muchas veces, pues por ejemplo, en un parque eólico, por decir algo. Imagínate que solamente metes la ciencia que conoce ahora mismo la ingeniería y distribuyes los aerogeneradores con esas ideas. Entonces, si resulta que hay algo que todavía no se ha descubierto y sería una solución novedosa, te la vas a perder por meter tantas restricciones. Entonces, hay veces que está justificado, hay veces que es mejor dejarlo un poco al aire, a ver si sale algo que no nos esperamos, pero sí, evidentemente, yo he hecho muchos trabajos y había, por ejemplo, un tablero parecido, un juego que hicimos que era rellenar una cuadrícula de 9 por 9, de forma que los 9 dígitos leídos de izquierda a derecha y de arriba a abajo fuesen números primos. Si tú tienes cuidado de que los últimos números, los que serían las unidades, sean el 1, el 3, el 7 y el 9, no pueden ser pares ni el 5, pues va a ir mucho más rápido. Entonces, en ese caso no va a salir ninguna solución, no vamos a perder soluciones novedosas por meter eso. Pero en otros casos que la ciencia a lo mejor no está tan desarrollada, puedes perder. Digamos, condiciones que sabes que Sí. el lenguaje final tiene Las tiene. Estamos haciendo uno muy parecido y lo que hacemos es, en vez de meter pares, lo que hacemos sí que por lo menos lo que te digo. Cuando generas artículos, generas muchos más que sustantivos. Depende del dominio en el que estés y del lenguaje. No es igual a lo mejor en unos idiomas que en otros. Sí. En la práctica, de hecho, sí, en la generación estás así. Os he contado azar, pero realmente lo que hago de verdad es, me dan 500 frases, cuento el número de cada uno de los elementos distintos que hay y la probabilidad al generar al azar una población de que aparezca un elemento es proporcional al número de veces que aparece en la población. ¿Hay mejoras de esas? Sí, la respuesta es sí. Se pueden introducir, no pasa nada. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias por la charla, Jesús. Tengo varias curiosidades, la verdad. O sea, la primera, igual que tú eres biólogo, ¿entendido? Sí. ¿No? ¿Tenéis a gente de lengua y cosas así, de ese tipo de ramas? Sí. ¿Involucrada en este tipo de proyectos? Sí. Lo que pasa es que eso está, para mí, esos son mis proveedores. Sí, la caja a mí ya, negra, bueno. ¿cómo se llama? Lematizar, análisis morfológico, sintáctico, Sí, no sé qué. Teníamos expertos en idioma, pero realmente su trabajo al final queda reducido a hacer corpus. Es decir, el Brown Corpus es un corpus que está etiquetado morfológicamente y tiene 1 millón de palabras. Entonces llegan los expertos y lo etiquetan correctamente o lo revisan hasta que digan que este corpus está bien. Luego, una vez que ya tienes el corpus, ya puedes trabajar sin que esté el lingüista encima. Bueno, tenía otra pregunta más. O sea, ¿y esto es multilingüaje? ¿Tú le cambias a inglés o alemán y funciona igual? Fíjate que estábamos manejando números. Números, ¿no? Fondo, O sea, que tú le dices son el etiquetas. corpus este es alemán Sí, y lo hace. Sí, te lo hace. Ah, sí. vale. Y ya la última, el programa es específico por industria, digamos, porque antes has dicho que si era una fábrica de yogures, los requisitos son para fábricas de yogures. Correcto. Si yo el mismo programa se lo mato a una fábrica de aviones, de aviones, pues es totalmente distinto. Y la misma palabra, o se han hecho estudios también para analizar ¿cómo se dice? Sentencias judiciales. En una sentencia judicial, un martillo a lo mejor es un arma. Semánticamente es un arma. En la fábrica de yogures, un martillo semánticamente es una herramienta. Uh-huh. Eso es súper importante. Todo esto no funciona y eso es lo que llaman ontología. Ontología, que es construir el vocabulario del dominio. Y decir, no, cuando estás hablando de aviones no se habla de mariposas. O sea, que haya un requisito que hable de que las mariposas tienen que ser verdes, pues no, eso te va a petar porque no está en mi ontología. Y eso, de nuevo, es un trabajo también duro, arduo, que de nuevo requiere hoy por hoy mucha expertise y humanos y que también se está empezando a automatizar. o sea que digamos que si tú le ofreces este producto, sería decirle, vale, dame todas las sentencias, todos los requisitos que hayas hecho durante 5 años y yo te hago un programa que las que hagas nuevas van a funcionar mejor. Digamos, la algoritmia es la misma, lo que pasa que tengo que generar la ontología, generar todo eso y a partir de ahí ya sí. Ya. Sí, sí, y no es evidente, ¿eh? No, por eso pregunto. No es evidente. Muchas gracias. ¿Más preguntas?
Bueno, pues me gustaría hacerte alguna pregunta. Sí. Y yo te voy a preguntar respecto a los criterios de parada, porque cuando enseñaste el pseudocódigo había un while. Y siempre suele ser una parte un poco peliaguda cuando estás programando este tipo de historias. Y además, más cuando involucras la genética y como la evolución. Sí, porque, que podría no parar nunca. Claro, ¿hasta qué punto consideras? Porque entiendo que, bueno, en cuanto a animales o la sociedad en sí, a lo mejor no necesitas un criterio de parada. Pero si quieres vender ese producto a una empresa, necesitas, no sé, supongo que necesitarás parar en algún momento. Sí, vamos por partes. Cojamos un ejemplo fácil, el sudoku. ¿Cuándo paro? Cuando lo he resuelto. Sí. Si lo resuelvo, paro. Y luego siempre tengo un número máximo de iteraciones. O sea, hay un while, 100.000 generaciones es un parámetro. ¿Cuánto tiempo quieres estar? No sé si os habéis fijado en el vídeo que ponía 4.000 generaciones, 2.000 generaciones. Son 2.000 iteraciones en realidad. Entonces, hay un cuando estás buscando una y solo una solución, caso del sudoku, súper fácil cuando lo encuentras. Claro, cuando estás evolucionando no es el mismo caso. ¿Cómo paramos en el caso de los requisitos? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es, si me dan 500 frases, cuando he conseguido un número mínimo de requisitos que machean las 500 frases. ¿De acuerdo? O sea, lo corro una vez y luego siempre tiene un número máximo de iteraciones que es un parámetro. Las generaciones que yo quiera, 10.000 generaciones, 100.000 generaciones. Y a lo que dé, lo que haya conseguido en 100.000 generaciones. Si yo consigo antes de esas 100.000 generaciones, y de nuevo es un parámetro, pongamos, que con 20 patrones macheo los 500 requisitos, pues me doy por satisfecho. ¿De acuerdo? La pregunta es interesante, así que... efectivamente, lo mejor es poner un número para cubrirte, pero hay una forma muy elegante, que es decir, me voy a parar cuando de una generación a otra, cuando pasen, si en 100 generaciones no consigo una ventaja de un 1%, pues ya es que aquello está muy estabilizado y me paro. Entonces también se pueden hacer esas cosas. Sí, es que también lo preguntaba porque al principio me pareció que decías que queríais desarrollar esta herramienta para mejorar los requisitos o la redacción porque había muchos fallos a la hora de cumplir los requisitos. Entonces, claro, me preguntaba cómo parar cuando, si te basas en los que ya tienes, aunque los cumplas, ¿cómo sabes que los mejoras? En realidad no mejoro la redacción de requisitos. Lo que yo hago es generar patrones que permiten redactar requisitos. Entonces, yo lo que estoy buscando, o sea, el sistema es tanto mejor cuanto menos patrones tiene, porque los patrones en sí mismos, ¿vale? Entonces, si yo, digamos, mi reto es, dados a estas 500 frases, ¿cuál es el número mínimo de patrones? Hay un número inicial que es 500, un patrón por cada frase, y ya está, ya lo tengo todo hecho, pero eso no es operativo. Entonces, digamos que efectivamente es iterativo. Uno es un número, un límite, otro es decir, bueno, llega un momento, yo estoy viendo que no estoy mejorando, pues ahí me paro con unos ciertos criterios y luego, según qué problema sea, puede ser que estás buscando una y solo una solución. Cuando la has encontrado, en el caso de Sudoku, te paras. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a agradecerle otra vez a Jesús. Gracias.